y también comienzo a compartir. Vean, con respecto a la parte del marco teórico, déjenme ver dónde estamos. Ok, quito esto y acá, esto tampoco, sería acá. Ok, vean, el marco teórico, el problema que tiene el marco teórico en la mayoría de los documentos, a nivel también académico, es que lo que entendemos, más bien, puede empezar lo diferente. Valiente o una valiente o valiente que quiera decirme cuál es la definición que tiene en la cabeza de lo que es un marco teórico. Cuando ustedes les dicen marco teórico, ¿qué es lo primero en lo que piensan? De todas las referencias, en mi caso, y lo que Ajá, recuerdo cuando hice la otra tesis, fue todas las referencias para poder llevar a cabo mi proyecto. Digamos, en mi caso yo hice, hace mucho, hice ujú, un paseo marítimo, entonces tuve que investigar sobre iluminación, sobre materiales, sobre ajá, vegetación, sobre proyectos de la zona, exacto, climatización del clima de la zona, etcétera. Toda esa información que me sirve para ajá, poder dar una propuesta. exacto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo tal vez ahí le agregaría también que, digamos, ahí se incluyen como antecedentes de si existen investigaciones similares o cosas de ese tipo y pues toda como la base teórica en la que uno puede sustentar lo que está, digamos, Trabajando. estableciendo como problema. Ujú. Ajá, ok. Las dos definiciones están bien. El tema es que cuando llegamos a la ejecución, cometemos este error que está ahí. Empezamos haciendo un marco teórico como si fueran definiciones. Ese es el principal error que hemos encontrado en la realización del marco teórico, porque lo que comentó Mario, lo que comentó Sally, desde el punto de vista conceptual es correcto, pero en el punto de la ejecución es donde los estudiantes normalmente se pierden porque hacen la investigación, pero tratando de buscar conceptos para luego trasladar al marco teórico como si el marco teórico fuera agarrar un diccionario y poner definiciones. Eso no es un marco teórico, porque si ustedes se van y colocan en el marco teórico solamente definiciones, eso se llama un glosario, y un glosario no es un marco teórico. Entonces, el problema grave que tiene el marco teórico es que en el camino entendemos más o menos la idea, pero en la ejecución, cuando se redacta, terminamos viendo, por ejemplo, glosarios, terminamos viendo solo secciones que dicen definición de proyecto, definición de gestión, definición de tal cosa, definición de portafolio, definición de oficina de proyectos, y todo se va en puras definiciones. Y peor aún, no desarrollamos y construimos una teoría sino que agarramos a copiar textualmente lo que estamos viendo. Entonces termina siendo, como dijo Mario, aunque el marco teórico incluye la búsqueda de referencias y de información, porque lo importante no es tanto solo la referencia, sino la información como tal, lo terminamos construyendo en función de lo que nada más dicen los autores copiando y pegando. Y ahí es donde también se pierde lo que es un marco teórico. Porque un marco teórico tiene que llevar un conjunto de ideas, que es lo que nosotros también denominamos como una línea de reacción. ¿Qué significa una línea de reacción? Bueno, eso es como cuando ustedes, digamos, en el caso de los que estudian ingeniería, llevaron los cursos de física. ¿Se acuerdan? Que tal vez uno, no sé si alguno de ustedes leyó el Serway o en su momento el Resnick o alguno de esos típicos libros de física o en los libros de cálculo, donde a uno le vienen explicando la teoría. El marco teórico dentro de la tesis tiene que ser también explicativa. Entonces, ahí es donde uno cree o lo que visualiza es que el estudiante agarra el marco teórico únicamente como un proceso de cumplimiento, sin ver en ese marco teórico lo que debería ser de importancia, que es fundamentarse teóricamente para poder llevar a cabo el proyecto, como bien lo apuntó Mario. ¿Y por qué me parece importante los razonamientos que hicieron Sally y Mario? Porque es que el error, y te lo digo porque hace la semana pasada estuve leyendo una tesis, que es increíble ver un marco teórico.
Bueno, les voy a dar el ejemplo y más bien les voy a hacer la pregunta para ver ustedes. Cuando yo digo gestión de alcance, ¿es un área de conocimiento o es un proceso? Es un área de conocimiento. Es un área de conocimiento, no es un proceso. Entonces, usted dice, se supone que hay un estudiante que dentro del marco teórico pone como parte de la teoría la explicación del PEMBOK, que lo único que hizo al final fue poner el cuadro de áreas de conocimiento y grupos de proceso, y la solución era un plan de gestión. Y el proceso se llama gestión de alcance. El proceso se llama gestión de conocimiento. Entonces, ¿qué dice uno? El marco teórico, ¿qué hizo? Realmente, ¿qué hizo 2 años dentro de la maestría? No sé. Empecemos por ahí, pero digo yo, bueno, por lo menos para la tesis, si haces un marco teórico, donde en buena teoría hace la investigación que bien apuntaba Mario, que es de las búsquedas de referencias que me van también a alimentar a mí en mi proceso para que, ¿cómo se llama? Para que yo pueda hacer un buen trabajo. Entonces, desde el punto de vista, con una frase muy coloquial, manda la parada, por no decir la otra frase, que vos tengas un marco teórico que muy claramente dice que eso es un área de conocimiento, no un proceso, y llegas a la solución y lo pones como proceso. Ahí es donde usted también dice, bueno, entonces, ¿de qué le sirvió el marco teórico? Entonces, lo que se da cuenta es que al final lo ven como un requisito y no ven la importancia que tiene en función del proyecto que ustedes tienen que realizar. ¿Ven? Entonces, esos son los errores conceptuales que del inicio partiendo estaríamos mal si creemos que el marco teórico es en ese camino. Porque si es en ese camino que les acabo de mencionar, como glosario, como un conjunto de definiciones, como solo copias textuales, estamos mal. Ahí completamente se pierde el camino. Un estudiante que tengo yo en tutoría en este momento, en el otro curso, el seminario, precisamente nos sentamos la semana pasada, pues tener el primer entregable, el otro curso que tenía que ver con el marco teórico esta semana. ¿Y qué fue lo que comenzamos a sentarnos? Lo tuve que comenzar también a reordenar ideas porque estaba cometiendo el error de ponerlo como un glosario. Y vean, lo interesante es que yo le decía la misma pregunta que les dije a ustedes, que es un marco teórico. Lo conceptualmente lo tenía claro, pero en la ejecución se orientan al final por tratar de poner definiciones. Entonces, saliendo del bache de entender que no es un glosario, no es un diccionario, ¿qué es un marco teórico? Bueno, las definiciones que dijeron entre Sally y Mario. Es una presentación, no es de referencias, porque no es presentar únicamente las referencias, sino que en realidad es una parte, es una presentación de lo que nosotros llamamos escuelas, enfoques o teorías que hay relacionadas al tema. Dijo Mario, el plan era sobre algo del paseo marítimo. Entonces tenía que ver infraestructuras, teorías de infraestructuras, teorías sobre el uso del manejo marítimo, o sea, todos los elementos. Perfectamente dentro del marco teórico, que es un tema tipo antecedente, pero podría ir ahí, podría ir algo sobre la normativa de construcciones en zonas marítimos costeras. Y eso podría ser parte del marco teórico porque ahí todavía no estamos haciendo análisis, es una presentación. Y en ese caso, el contexto o antecedente le funciona también como una teoría como tal. Otro ejemplo, si alguien está trabajando en una institución pública que trabaja y tiene que tomar en consideración por el tipo de proyectos, porque son de inversión pública, y tomar en cuenta las guías, por ejemplo, Mideplan, la normativa Mideplan perfectamente entraría entre uno de los temas a abordar en el marco teórico pero no desde un punto de vista analítico, sino desde un punto de vista presentativo y que no ocupamos copiar toda la normativa, sino dar los rasgos generales, nada más, que es lo que da las bases teóricas de lo que ustedes después van a poder trabajar. Entonces, ¿dónde pega la teoría con la solución y con el proyecto? Bueno, la teoría pega porque va fundamentando el proceso de ustedes de investigación y metodológico para con ello establecer después que obtienen resultados un análisis valorativo, un análisis fundamentado y con ello la solución esté completamente acuerpada y entendible.
Por eso les ponía yo el ejemplo que les acabo de mencionar. O sea, ¿cómo es posible que lo básico, que es entender que es un área de conocimiento versus que es un proceso, va en la solución confundido completamente y la teoría como que si fuera nada más por un cumplimiento de requisitos, lo cual está completamente erróneo y malo, ¿verdad? Entonces, ese es el tema principalmente a considerar o entender dentro del marco teórico. Deme nada más listo, ya nuevamente acá. Entonces, el marco teórico tiene que llevarnos a hacer una presentación de esas teorías, pero ahí es donde vamos al punto de que no sean citas textuales. La idea es que sean parafraseos, que sea una presentación expedita, no en el sentido escueta, sino una presentación como cuando hablábamos del problema, que es que a uno de sus compañeros yo les dije, hágalo más sencillo. ¿Por qué? No es que lo menos sea más tampoco, pero sí una presentación muy concreta, o sea, algo que sea bien hecho, no ocupa tampoco aquella exageración de desarrollo. Entonces, no es ni mucho ni menos, sino que todo tiene una medida exacta. Entonces, esta presentación de escuelas y enfoques es que después de que uno leyó, uno puede construir una tipo construcción de ideas bajo un desarrollo concreto y que realmente le va explicando. Porque también el marco teórico tiene otra función, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que es quien lea el documento, tener el fundamento base para entender lo que ustedes ahí están desarrollando. ¿Ven? Eso es la base del marco teórico. Entonces, la medida que muchas veces habla, porque un marco teórico no es aquel que tiene un montón de páginas. Vamos a ver, si ustedes tienen al final un documento, digamos que 150 páginas todo junto, pero dicen que el marco teórico son casi 60 páginas, realmente a nivel de balance del documento hay algo que está mal. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo? Todavía quedan 90 páginas. Sí, pero vamos a ver, un solo capítulo se les estaría llevando casi el 40% del documento. Y lo único que tiene como función eso era que ustedes tuvieran fundamentos y que alguien que lea el documento entienda la solución. Entonces, como un capítulo que únicamente tiene eso como función, les va a abarcar casi el 40% del proyecto completo a nivel del informe. Hay algo que está mal balanceado. Entonces el marco teórico, por eso tampoco es el escribir un montón de páginas, pero tampoco significa hacer algo escueto que sean dos, tres páginas, porque eso tampoco es un marco teórico. Todo tiene su medida. Alguien dirá en este momento, profe, ¿y cuánto es una medida? Vean, es muy interesante porque hay que entender algo, el marco teórico se va construyendo en el proceso. Si bien es cierto, el próximo curso les van a pedir un adelanto y más o menos ya casi tenerlo listo al finalizar el curso no implica que la sección no sea viva. En algún momento se puede agregar algo porque se considera oportuno, en otro momento se puede eliminar porque ya no se ocupa, en otro momento puede ser que agreguemos otro elemento. Así funciona el marco teórico. Lo que hice, la teoría que encontré en un par de libros, que no están digitales, sino físicos, de unos cursos de metodología que llevé en la universidad, este, de la carrera que estoy llevando ahora, ¿verdad? Entonces, esos libros que son recientes, lo que decían es que una medida que muchas veces se dice empírica, es que un 10% del proyecto debería ser marco teórico, o sea, 100 páginas, 10 páginas de marco teórico. 200 páginas, 20 páginas. O sea, que al final, cuando ya uno termina todo el documento y lo ve en su totalidad, comenzar a valorar el balance o el volumen del marco teórico en función del contenido completo del proyecto. ¿Ven? ¿Y eso por qué es sumamente importante? Bueno, eso es sumamente importante tratar de hacer ese balance porque si no se pueden dar los errores o desbalances que le acabo de mencionar, como decir que el marco teórico tenga casi 60 páginas cuando el documento tal vez es de 120, 130 páginas o 150. O sea, es un desbalance muy alto lo que habría en ese caso. Entonces ahí es donde hay que volver a revalorar y tratar de buscar que en el marco teórico termine apareciendo únicamente aquello suficiente y necesario para entender el proyecto. ¿Ven? Entonces, el marco teórico viene a no, o sea, no es ni un glosario, ni fragmentos de redacción sin sentido,
porque también el marco teórico está asociado a una buena redacción por parte de ustedes con el uso correcto del APA. Y por favor, revisen sobre el uso del APA de manera correcta. Porque si el uso del APA no lo están usando de manera correcta, va a ser peor cuando lleguen al tema de la redacción y tengan que incorporar fuentes. Es sumamente importante que aprendan a usarlo porque en la reacción les va a facilitar mucho el uso de eso. Entonces, tomar en cuenta, por ejemplo, los estilos, que si cuando uso paréntesis, cuando no uso paréntesis con el autor, cuando solamente queda el año entre paréntesis, cuando no utilizo en ningún caso paréntesis. O sea, todos esos tipos o modelos de cómo hacer referenciación es de suma importancia que lo sepan manejar, porque a veces se encuentra uno reacciones donde el APA se agarraron de un solo estilo pero no comprendieron o no hay una comprensión de cuándo se utiliza ese estilo realmente. Y entonces es como una receta y uno se da cuenta que está mal redactado y mal utilizado. Y ahí sí tocará lastimosamente decirles, ya y no, a mí después del proceso de lectura y antes de que haya defensa, mejor vaya a pagar un filólogo porque eso está malo. Y son cosas que nada más de cuidado, o sea, ustedes tienen la guía, tienen un documento que se les explicó, tienen a quién consultar y, o sea, es un tema de que normalmente ya en el proceso se les olvida consultar y lo quieren hacer a como salga. Y ya y no se les puede decir que a todo que sí. Entonces ahí les tocará lastimosamente ir a pagar un filólogo, que es otro poco de plata, ¿verdad? Y la idea era que no lo pagaran, pero hey, para eso se les da toda la información. Ok, entonces, el marco teórico tiene que llevar una construcción que por un lado usa el fundamento teórico y por otro lado lo va lanzando al proyecto, pero sin entrar en análisis. O sea, sin entrar en un elemento analítico como tal. ¿Por qué? Porque cuando ya entramos en el elemento analítico, como que estamos tratando desde el marco teórico de una vez analizar cosas, ya estamos mal, porque no es la función del marco teórico. Un caso que me encontré yo en un proyecto fue que comenzaron a hacer en el marco teórico una comparativa de fortalezas entre enfoques predictivos y enfoques ágiles. Ahora, yo les voy a decir a ustedes y les voy a hacer una pregunta abierta. ¿Qué es mejor, el PMBOK o Scrum? Desde el punto de vista teórico, no lo hagan en función de alguna condición que yo tenga. Nada más les digo así, pregunta abierta. ¿Qué es mejor, PMBOK o Scrum? Pedro. Sí, desde el punto de vista meramente teórico, el PMBOK es mucho más comprensivo, más completo, ¿verdad? E incluso las últimas ediciones incluyen parte de lo que es Scrum. Sin embargo, depende mucho de ahí del tipo de aplicación que se le vaya a dar. Ahí está el punto. Depende del tipo de aplicación, por lo tanto, teóricamente ni uno es más bueno que el otro. Ricardo, no sé qué ibas a aportar. No, no, que las dos metodologías hay que estudiarlas bien para ver la naturaleza del proyecto al que se está trabajando en específico para ver cuál va a ser mejor. Ese es el punto primordial. Entender que en este caso, desde el punto de vista teórico, no hay nada más bueno que otra cosa. O sea, yo no puedo decir que Pembroke es mejor que Scrum, no puedo decir que es mejor que Kanban, no, yo no puedo decir que es mejor que, bueno, ni siquiera, por ejemplo, compararlo con el de ISMA, porque eso es, el ICB es por otro lado que va, o, por ejemplo, el marco lógico que utilizan en algunas organizaciones, que también es un marco de gestión predictivo, o decir que es mejor que X, Y, Z, o la misma normativa Mideplan. Vamos a ver, ninguno desde el punto de vista teórico es mejor que el otro. Ese proyecto que yo me encontré y me tocó como lector, por ejemplo, ¿cómo comparan? ¿Cuál tiene más versiones? Ah, entonces le doy un punto a favor porque el Penbook tiene más versiones que el Scrum. Por amor a Dios, vamos a ver. O sea, yo no puedo comparar porque tenga más ediciones o menos ediciones. Es como que uno dijera que no sé. Vamos a ver. Es que no tiene sentido comparar ediciones porque un marco que viene más desarrollándose, que es el predictivo, y después viene la rama ágil que se desarrolla después, que no es un contramovimiento para nada, o sea, es una optimización de la visión de cómo trabajar cierto tipo de desarrollo, que es muy acorde para ciertos tipos de desarrollo,
yo no puedo comparar en términos de versiones, porque, o sea, si en el futuro se sigue dando el mismo proceso, siempre va a tener más versiones uno que el otro, y eso no significa que esté más sólido, porque en este caso, a mí ustedes me preguntan, yo sé que el agilismo es un movimiento muy sólido, y desde sus inicios, ahorita ha evolucionado un montón, y cada vez ya va siendo como más concreto. Por eso es que ahora, por ejemplo, ya no solamente existe el Scrum, sino que existe SBook como tal, que es el cuerpo de conocimientos de Scrum para su aplicación como gestión de proyectos y ya va por la tercera edición. En su momento el Pembroke tuvo su tercera edición. Entonces, las ediciones no es un elemento que yo pueda decir, ah, por eso declaro algo mejor que el otro. Ese era un error que estaba en el marco teórico. Comenzar a valorar desde elementos que son meramente subjetivos y entonces usar el marco teórico como que si fuera también el proceso de análisis, lo cual es incorrecto. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, esos son los temas dentro de su trabajo que dependerá de más o menos por dónde va el enfoque en la primera versión de marco teórico que desarrollan en el próximo curso, dejarán hasta cierto punto ciertos elementos. Ejemplo, yo sé que la empresa hace proyectos ahorita, pero yo ya recibí información de Pembroke, de Scrum, de Kanban, del agilismo, que el híbrido, que esto y que aquello. O sea, yo tengo información en mi cabeza de 2 años donde tengo una visión un poquito más amplia, más integral, y entonces yo sé que lo que sí sé y es real es que mi empresa hace proyectos, pero nadie se ha dado a la tarea de saber si esos proyectos realmente ocupan un enfoque predictivo o un enfoque ágil. Nadie lo sabe. Entonces, la empresa como tal, o el parte del trabajo de ustedes, digamos que la solución es hacerles un buen marco de gestión. Entonces, desde ese punto de vista, ese marco de gestión, ustedes todavía no tendrían un fundamento para saber si va por predictivo o por agilismo. Para eso primero habrá que aplicar durante el proceso de análisis alguna herramienta analítica tipo idoneidad más algo más y con eso comenzar a establecer realmente si es agilismo o no. Ahora, casos particulares que hay que tener cuidado también, por ejemplo, cuando uno aplica idoneidad o no. Si yo tengo una empresa de construcción y yo soy el dueño de la empresa de construcción y somos tres, cuatro socios porque nos dedicamos únicamente a la parte de diseño, no a la parte constructiva, o sea, no somos constructores, somos diseñadores y mis proyectos son de diseño, obviamente yo aplico idoneidad y ¿qué va a pasar en todo proyecto? Que el grupo es ágil porque somos tres, cuatro personas, punto, es ágil. Sí, pero la naturaleza propia del proyecto como tal no es ágil. Por ejemplo, podría pasar. Entonces hay que también entender desde la teoría, entender cómo se interpreta eso. Ahora bien, aquí es lo que aterriza con el marco teórico. En ese caso, dentro del marco teórico, habría que hacer una sección para el marco de idoneidad desde el punto de vista de explicar qué es el marco, digo, el modelo de idoneidad, qué busca, cuál es su fundamento teórico, cuáles son los elementos que se analizan. Eso es lo que pondría en el marco teórico. Y la parte propiamente de marco de referencia a nivel del próximo curso lo dejaría más o menos adelantado porque va a depender mucho de ese resultado el saber finalmente cuál es el marco de referencia con el cual ustedes se van a asociar o con cuál enfoque preferentemente. Entonces, teniendo claro el enfoque, ya uno va y completa el marco teórico en función de que ese es el enfoque que primordialmente van a utilizar y ahí buscamos ya marcos de referencia con ese enfoque. Entonces, el marco teórico se vuelve un elemento vivo durante el desarrollo del proyecto. Entonces, uno va dosificando y creando dentro del marco teórico con respecto a lo que va ocupando. Ricardo. No, es acertado decir que el tema de las categorías nos sirve para ir aterrizando más o menos por dónde iría este marco teórico Exactamente. y no Ahí es. ampliarlo más de eso como para no empezar a hablar de cosas que nada que que- ver, digamos, con respecto al alcance. Exactamente. Ese es el gran punto también. Que las categorías, como engloban los elementos de estudio, ahí nos da una delimitación inicial de hasta dónde voy a llegar en primera instancia revisando la parte teórica. Porque, por ejemplo, si mis categorías se enfocan en gestión de proyectos, el incorporar, por ejemplo, teoría de portafolio no agrega valor al trabajo. A la tesis no agrega valor.
Segundo, como elemento investigativo, que era como lo que Mario mencionaba en su caso cuando realizó la tesis hace muchos años, entonces él no iba a investigar de un tema que no iba a serle referente, porque no le servía. Entonces yo, por ejemplo, si estoy en gestión de proyecto, ¿para qué en un marco teórico voy a comenzar a hablar de portafolio? No me hace sentido, se vuelve relleno y ese es el otro enfoque. Creemos que es por un cumplimiento y comenzamos a rellenar el marco teórico solo porque hay que poner un capítulo de teoría. Entonces hay que tener cuidado con eso. Desde el punto de vista de los proyectos que son teóricos es el mismo concepto, nada más que dependiendo si trabaja con variables o categorías, dependiendo del enfoque, el tema del marco teórico tiene exactamente el mismo objetivo y el mismo fundamento. Hay que estructurarlo, sobre todo tomando como referencia esos elementos de estudio y con eso ir construyendo de una idea general a elementos específicos. Ricardo. Profe, si las causas del problema que yo tengo tal vez no me dirigen directamente a un portafolio, pero después del desarrollo, yo, por lo mismo que usted mencionaba, por el conocimiento que tal vez uno ya tiene previo, uno considera que esa podría ser una alternativa a la solución en esta parte del marco teórico, entonces tampoco vendría a tener cabida el hecho de mencionar la parte de los portafolios ahí, Es que como para depende, por el eso te estudio. digo, depende, depende qué es lo que te está dando el trabajo inicialmente. Por ejemplo, vea, yo tengo un problema que me está hablando ahorita, no sé, resultados. En términos generales, no se alcanza. Dentro de eso, ya no me interesan los efectos, ¿verdad? Porque los efectos eran nada más para demostrar que hay un impacto. Causas. Causas de los resultados me menciona temas metodológicos de la organización. O sea, metodológico, lo voy a poner así. RH, recurso humano. Y algún otro elemento puede ser este control y seguimiento. Si más o menos esa es la estructura que usted tiene del marco teórico, no te va a servir nada de comenzar a meter temas de portafolio porque no apunta por ahí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque las causas están en otros campos. Ahora, yo voy a categorías, digamos que han puesto, digamos que la categoría uno, digamos que son proyectos de la organización. Y ahí voy hablando de otros temas. Categoría 2, gestión. Y en gestión tenemos prácticas actuales y tenemos marcos de referencia. Y tal vez una categoría 3 por ahí, que más o menos visualizamos, donde viene el tema de capacidades. Y ahí metemos RH y metemos tecnología. No sé, algo así. Porque digamos que queremos ver también el aspecto tecnológico porque por ahí algo se mencionó. Ahora sí, comenzamos a establecer un posible marco teórico. A partir de eso, que es más o menos el entregable de este curso, que es comenzar a establecer una posible estructura. Acuérdense que el capítulo de marco teórico es el 2, entonces 2.1. Supongamos, y ahí es donde vienen temas importantes, por eso es importante que ustedes entiendan su organización. Supongamos que ustedes trabajan y esto es para una empresa de proyectos de construcción. Entonces, como les dije yo, ¿qué es primero aquí? ¿El gallo o la gallina? Digo, el huevo o la gallina. Pues aquí no existe eso porque lo primero son los proyectos. Entonces, digamos que el ámbito más general de la organización podría ser proyectos de construcción y su entorno. Lo que dijo Sally, antecedentes. Ese sería el antecedente aquí, entornos. Entonces, uno podría trabajar, eh, ahí sí, podría ser un título, definición de proyecto de construcción, donde no solamente es hablar de propiamente una definición de proyecto, sino establecer también aquellos elementos que esos elementos puedan definir y caracterizar lo que significa hacer un proyecto de construcción. Porque aquí hasta podríamos hablar de tipos de proyectos dentro de la misma sección 2.1, porque en construcción, la construcción, alguien que no conoce construcción lo ve como hacer varilla y cemento, pero los que trabajan en construcción me dirán que hay diferentes tipos. Una cosa es hacer, por ejemplo, infraestructura vía pública,
que no sé el nombre exacto, como le llaman. Otra cosa es hacer edificios, otra cosa es hacer unidades habitacionales tipo condominios y otra cosa es hacer proyectos de casa. Y por otro lado tenemos la industria hotelera que será otro tipo de proyecto. O sea, los proyectos de construcción tienen una tipología, una clasificación que también podríamos hablarlo dentro de la primera sección, que le llamamos definición de proyectos. 212, ¿ven? Y entonces también a su vez hay una personalización del tema con respecto a su proyecto, porque ya estamos hablando de proyectos de construcción, no de proyectos en general, sino proyectos de construcción. ¿Y por qué se pone el entorno? Porque podría haber una segunda sección que diga contexto de los proyectos de construcción en Costa Rica. Ahí está el punto que mencionaba Sally. La parte contextual también puede ser parte. ¿Qué podríamos hablar aquí? No sé, entes que regulan, normativas regulatorias, cosas de ese tipo, que alguien va a decir, profe, pero eso me suena a relleno. No es relleno, porque cuando uno va a hacer el análisis, un elemento que, por ejemplo, aquí todavía no surge en las categorías, pero durante el proceso podría surgir, es el tema de los requisitos que hay que cumplir a nivel de los proyectos. Entonces, como ahorita en la categoría uno no le tengo subcategorías, podría ser que a partir de ese análisis teórico y entendiendo eso el contexto, tengamos requisitos normativos y por otro lado tengamos, por ejemplo, características. Y vamos completando las categorías, que estas son el tipo de categorías que no salen de lo que ustedes saben, sino que salen a partir precisamente del trabajo de campo que ya comenzamos con una investigación teórica, que es la parte del marco teórico. Y con eso ya tenemos la primera sección del capítulo del marco teórico. Entonces vean cómo el primer elemento tal vez se relaciona con una de las categorías, que es la categoría inicial, punto de partida del proyecto. ¿Ven? Ahora bien, segunda categoría, 2.2. Ahora hablemos de la gestión. Gestión de proyectos de construcción. Entonces, 221. ¿Qué podemos hablar de gestión de proyectos de construcción? Veamos a ver si dentro de Costa Rica existe algún marco de referencia. Entonces podríamos decir prácticas o marcos de referencia en Costa Rica. Este caso es muy particular porque en Costa Rica sí existe un marco de referencia. No sé si lo conocen los de construcción. Es un intento, pero algo es algo, ¿verdad? ¿Saben de qué les estoy hablando? ¿Hay alguien de construcción aquí, verdad que sí? Asumo que es el código sísmico, profe. No. Hay una guía de gestión de proyectos que hizo el Colegio de Ingenieros, se llama GIAPAC, para Ah, el ok. que no lo conoce. Entonces hay una guía de gestión de proyectos que, aunque ustedes no lo crean, bueno, no sé si a ustedes les dio. No lo crean, no, es que eso fue realizado por una comisión dentro del Colegio de Ingenieros al cual pertenecen Don Milton y otro profesor, que ahorita se me fue el nombre, que son profesores de la maestría. Entonces, aunque es muy apegado al PEMBUC, es una cuestión que tiene Costa Rica. Ahorita le puse marco de referencia a Costa Rica porque en el caso de los proyectos de construcción tienen como una cierta particularidad que sí existe en Costa Rica como una guía y que la da el CEFIA, que es el órgano regulatorio del ejercicio profesional, ¿verdad? Y esa guía está muy orientado a los profesionales de la construcción para que puedan gestionar sus proyectos. Entonces, ahí hay un marco. El otro, 222, podría ser marcos de referencia con aplicación a proyectos de construcción. Y vea, le estoy poniendo en general. Ahí después puede ser que aquí varíe el nombre. Y diga PEMBOK. Ahora, yo no sé si ustedes saben que hay una extensión del PEMBOK para proyectos de construcción específica que incluye 3 o 4 áreas de conocimiento adicionales. Entonces, ahí también puede ser que entonces incluya no solamente PEMBOK, sino que alguien ponga extensión del PEMBOK para proyectos de construcción.
Así como el PMBOK en el año 2017 sacó la parte, la guía ágil, también hay unas extensiones. Y también de ahí, yo no sé si a ustedes en algún momento les dio, ninguno de ustedes llevó el curso, este grupo no llevó el curso de proyectos gubernamentales. No, No. no, profe. Bueno, antes había un curso que lo daba, ay, ¿cómo se llama esta profesora? Deme un toquecito para acordarme el nombre. Lo voy a buscar muy rápidamente. Es que a mí se me olvida. Godfrey. El apellido de ella era Godfrey. Así era, creo que el apellido de ella. Helen Godfrey. Es un curso que habla puramente solo de proyectos gubernamentales que está asociado también a una extensión del PEMBOK que habla sobre proyectos gubernamentales. Creo que no las volvieron a actualizar, pero ahí existía. Entonces ahí es importante, por ejemplo, en una investigación teórica, conocer de todo eso. Ahí es donde uno se da cuenta si el estudiante investigó un poquito más o no, o se quedó con solo lo que la maestría le dijo, como el tema del proyecto que vi la semana pasada. ¿Por qué? Porque esas valoraciones las aprende uno leyendo e investigando. Entonces, esa segunda sección puede ser así. Alguien también podría agregar una sección 221 que le llame elementos generales de una gestión de proyectos. ¿Y por qué elementos generales? Porque hablaríamos, por ejemplo, de roles dentro de la gestión de proyectos, hablaríamos también de procesos importantes. Ahora, entendiendo que cuando hablamos de elementos generales de una gestión de proyectos no es igual que el PEMBO, por aquello. Lo que son áreas de conocimiento, grupos de procesos, son el modelo de procesos específico que el PMI ha desarrollado para con ello dar una pauta de cómo gestionar proyectos, pero eso no es la base de toda la gestión de proyectos. Eso no se puede generalizar como una teoría general. Es la teoría de un instituto a nivel internacional que sí tiene reconocimiento, pero que es el modelo que propone y el modelo bajo el cual busca que las personas se certifiquen dentro de su modelo de certificación, porque eso es lo que buscan este tipo de práctica. Lo mismo que ha pasado ahora con Scrum y demás y las certificaciones de Scrum Master y eso. Entonces, sería igual que alguien dijera que elementos generales de gestión de proyectos es Scrum. No, o sea, son marcos específicos. Lo que sí sabemos es que en términos generales toda gestión de proyectos, no importa el modelo que sea, ocupa tener roles, ¿verdad? Porque si ustedes ven agilismo, tiene roles. Si ustedes ven predictivo, tiene roles. O sea, de primera instancia tiene que haber roles y personas. Bueno, no sé si más adelante con solo inteligencia artificial se gestionará proyectos y ya nosotros al chavo, ¿verdad? Pero, bueno, no sé. Pero en este momento ocupamos personas y ocupamos roles para una buena gestión de proyectos. Ocupamos que los proyectos tengan procesos estándar. No me estoy hablando del PMI, estoy hablando de que tenga procesos, o sea, que haya un flujo claro, estructurado, organizado para poder gestionar proyectos. Eso también es un elemento general. Entonces, ese sería el concepto de elementos generales ahí. Entonces, vean cómo esta sección, dependiendo de la visión de la persona, podría quedar con tres subtemas dentro del tema grande que se llama gestión de proyectos. Y en algún momento aquí estoy hablando solo de definiciones. No, vean que es una construcción como tal. Y surgiendo de la categoría número 3, capacidades en gestión de proyectos. Y conforme a las subcategorías, hablaríamos, por ejemplo, de recurso humano y 232 de tecnología, por ejemplo, como capacidad. Entonces, en ese modelo vean que las categorías, que era lo que mencionaba Ricardo, ayuda a formular una estructura de marco teórico que está abarcando lo que el proyecto busca en primera instancia. Aparecerán algunos elementos adicionales como estos, pero que pueden surgir precisamente de mi conocimiento. Ahora, teniendo este modelo, voy con otra pregunta. Este sería el único modelo de estructuración de marco teórico que existe. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no?
O sea, aquí tenemos un modelo. ¿Se puede hacer otro modelo distinto a partir de esto mismo? De profesor, yo me imagino que sí. O sea, Exactamente. ¿verdad? Voy a otro ejemplo. Agarrando lo mismo, alguien dice, no, yo no me voy a complicar, yo no voy a hacer sección proyecto de construcción de su entorno, le voy a poner que proyectos de construcción y gestión de estos y su gestión. Entonces viene alguien y dice 211. Ok. Los proyectos y la organización. 212. Proyectos de construcción en Costa Rica. Este puede ser otro. 213. Elementos generales de gestión de proyectos de construcción. Ya uní estos dos. Entonces, este segundo se le puede llamar marcos de referencia. Y sin complicarse mucho la vida, alguien podría decir, marcos de referencia predictivos y marcos de referencia ágiles. Y alguien dirá, ¿ocupo el de capacidades? Ok, lo podría meter como un 214. Capacidades de la organización para la gestión de proyectos. ¿Cubre todo? Sí, cubre todo. ¿Incluye cosas del entorno? Incluye cosas del entorno. ¿Están todas las categorías reflejadas? Sí, están todas las categorías reflejadas. Entonces, como ustedes podrán ver, ahí, este es otro modelo de construcción de títulos donde está orientado a partir de las categorías, que también es una estructura de marco teórico viable. Entonces, vean el ejercicio, ¿verdad? Y estuvo bien el aporte que decía Ricardo. Vio causas, veo categorías. O sea, aquí es pura analítica. Aquí es puro juicio de experto por conocimiento de ustedes, de lo que han aprendido en la maestría, la parte de fundamento teórico de cosas que ya hayan leído, que hayan averiguado, que han visto. O sea, hay un trabajo de campo también previo que se ha venido haciendo, que es en función de lograr precisamente ese conocimiento, que ya es algo inductivo para ustedes en este momento, y esa analítica de cómo a partir de esto comienzo a estructurar mi proceso teórico, constructivo y explicativo, es lo que lleva a la construcción de estas propuestas de marco teórico. ¿Lo ven? Entonces, cosas importantes. Uno, ¿existe una única versión del marco teórico? Respuesta, no. Pueden haber, y aquí pueden salir otras versiones. Ahora, segundo punto, ¿qué son las pautas importantes y factores críticos de éxito en la estructura del marco teórico? Uno, que se logre visualizar una relación hacia categorías, que se logre también una visualización hacia el tema de causa, que obviamente cuando están planteadas las categorías, están bien planteadas, también relaciona con el tema de causas. ¿Ven? Ahora, tercer punto, que va a la parte importante. La estructura no debe estar tampoco tan llena de títulos. ¿Por qué? Y aquí va el otro tema. Una buena práctica es que más o menos por cada sección nivel 3, y cuando yo me refiero a sección nivel 3 me refiero a esto: 211, 212, 221, 222. Esas secciones que nosotros llamamos nivel 3, cada sección tiene que ser de 1 a 2 páginas. Entonces, eso es una buena práctica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secciones nivel 3 multiplicado por 2 páginas son 14 páginas. Un buen tamaño de marco teórico. Si yo le agrego que estas secciones
estos títulos también tienen alguna introducción pequeña, como en media página, máximo una página, estamos hablando ya de un marco teórico que ronda sus 17, 18 páginas, que viene a ser un tamaño más o menos bastante acertado en función del tamaño que pueden tener estos proyectos. Y por otro lado, este otro que solamente tiene 6, digamos que igual anda 2 páginas, son 12, 13, digamos que unas 15 páginas que podrían dar en promedio algo como esto. Entonces, ¿por qué no llenarse de títulos? Porque si alguien pone 20 títulos nivel 3, de ahí, lastimosamente, entonces uno va a esperar casi 50 páginas de marco teórico, lo cual ya también les expliqué que no es una buena práctica. Entonces ya entienden dónde el marco teórico también tiene que ser muy preciso, muy concreto. No tengo que irme para todos lados, no tengo que disparar para aquí, no tengo que ir para allá, no tengo que... O sea, no es meter bulto o relleno. El marco teórico, si va bien estructurado, no ocupa tampoco ser tan amplio. De ahí la importancia de esta comprensión de esta línea investigativa que hemos venido llevando, porque teniendo relaciones, problemas, causas, categorías y manteniendo una relación entre esos elementos, nos permite una mejor visualización de lo que queremos construir desde el punto de vista de fundamento teórico para la realización del proyecto. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo puedo construir un marco teórico en este momento a nivel de títulos. Claro, ya lo pueden comenzar a trabajar y pensar. Eso no hay ningún problema. Dentro de este curso, el entregable del marco teórico es esto, en el capítulo 2. Estos títulos con esta numeración, eso es lo que se les pide. Y agregarle una que otra referencia APA, o sea, no es escribir, sino agregar la referencia APA para más o menos saber que ya han identificado algunas fuentes para cada uno de estos elementos. Es un trabajo sencillo, pero es un trabajo de importancia porque también dentro de la mente ustedes van aclarando hacia dónde enfoca, por dónde va el proyecto y no que siga en un mundo donde voy disparando para todo lado. Por eso es que los tratamos de ir enfocando, irlos enfocando que no se disparen a tantos elementos, porque si se disparan a muchos elementos, lo que están provocando también es que no van a tener una percepción real de qué es lo que deben de trabajar. Ok, ¿vieron más o menos el ejercicio cómo va? Ahora, voy a ver si abro un Word para darles una idea posible de cómo es como un ejemplo una reacción. Déjenme abrir. Están viendo el Word, ¿verdad? Bueno, ahora el PowerPoint. Entonces, digamos que voy a tomar este modelo. Voy acá, proyecto y construcción y su entorno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería una redacción de marco teórico? Aquí no se preocupe y no vean el formato ni nada de lo que voy a usar porque obviamente es una explicación nada más. Entonces, proyectos de construcción y su entorno. Los proyectos de construcción son, este, los proyectos de construcción son esfuerzos orientados a la creación y desarrollo de infraestructura, siendo estos básicos para el desarrollo de un país. Por ejemplo, si quiero usar una referencia ahí, porque yo no estoy mencionando al autor, podría decir Pérez 2020. Todo país depende de tener infraestructura vial, habitacional y comercial, así como de servicios públicos que le permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En el caso de este trabajo, se enfoca en proyectos de construcción de índole de infraestructura vial. En el caso de este trabajo se enfoca en proyectos de construcción de índole de infraestructura vial
Ajá, en el caso de este trabajo se enfoca en proyectos de construcción de infraestructura vial, nada más, de índole en sobra. De infraestructura vial debido al giro de negocio de la empresa. En las secciones siguientes se establecerán conceptos y contexto a nivel nacional sobre estos proyectos. Eso sería un párrafo tipo introductorio para poder agregar a las secciones que sí vamos a realmente trabajar. Entonces, esta sección inicial no necesariamente tiene que tener contenido, puede tenerlo, eso queda decisión de ustedes. Pero por el otro lado, esta parte o este título sería para dar como una pequeña introducción, pero vean que la introducción tiene varios elementos. Por un lado, da una noción del tema. Por el otro lado, establece en qué se va a enfocar. Y por otro lado, también establece una personalización porque me habla específicamente que vamos a ver aquí. O sea, no va a interesar ver proyectos de índole habitacional, no va a interesar ver proyectos de índole infraestructura comunal, no me interesan esos proyectos. Únicamente se establece ya un tema que se llama infraestructura vial. Punto. Ya ese pequeño párrafo estableció muchas cosas dentro de la redacción. Eso es la idea o ese es el punto que cuando uno escribe, sabe cuál es la noción, hacia dónde quiero orientar. Pequeñas cositas, sin necesidad de hacer un desarrollo muy grande, ya comienza a establecer un marco y va guiando a la persona que después lea y a mí como persona también me ayuda a delimitar hasta dónde llega mi investigación de conocimiento teórico que debo incorporar. Ven, ahora, cuando comenzamos a trabajar la parte, por ejemplo, de definición de proyectos de construcción, entonces viene la explicación de que sí es un concepto de proyecto. Por ejemplo, un proyecto se define como un esfuerzo temporal por el cual se logra un producto único. No sé si algo se me falta, pero es parafraseo. PMI 2017. En el campo de la construcción, esto Esto implica que, y ahí pongo ya como una explicación. Tengo mi concepto y además le estoy agregando una personalización, que no es una personalización tampoco analítica. Vean que siempre es un complemento o es una información que va siendo explicativa, pensando en ubicar a quien va a leer, pero también, como dije anteriormente, me sirve a mí como investigador o persona investigadora en el proceso a ubicar mis límites del proyecto. ¿Van viendo? Esa es la técnica de redacción también, irla enfocando. Obviamente, aquí ustedes van a tener ya algunas fuentes donde van a ir tomando elementos aquí o allá. Entonces, en el campo de la construcción, por ejemplo, esto implica que cada proyecto realizado se refiere a obtener una infraestructura única. En el, si esto se traslada a la infraestructura vial, si bien es cierto que todo proyecto va a generar productos similares como carreteras, puentes, este, caminos, digamos, aunque alguien va a decir carretera de camino, lo mismo igual, entre otros tipos, al final cada proyecto o, por ejemplo, al final cada elemento tiene sus características diferentes. Por ejemplo, en el tema de carreteras se diferencian por
consideraciones geográficas, de espacio, técnicas, entre otras. Y no sé, esa puede ser otra referencia que surge ahí, no sé. Camilo 2020. Voy personalizando, pero voy explicando teoría. Eh, con respecto a los proyectos de infraestructura vial, este, Pérez no lo voy a usar. Salgado 2020, Martínez 2024 y, no sé, Jerez 2021 señalan clasificaciones similares desde donde se obtienen los siguientes tipos. Entonces ya uno puede poner, no sé, proyectos para carreteras, por ejemplo. Entonces, estos proyectos se enfocan en... Entonces vean cómo, por ejemplo, entre un párrafo y otro viene un tema también constructivo en lo que se refiere a la unión de ideas. Yo aquí ya terminé de establecer ciertos elementos, una definición, alguna personalización, explicando también, aunque los proyectos producen un resultado que se categoriza dentro de un elemento que es similar, como por ejemplo, todos dicen carreteras, pero no significa que la carretera que dice hoy en San Pedro es la misma carretera que dice en Ciudad Neily. No, son diferentes. El elemento puede llamarse genéricamente igual, pero son elementos distintos. Ya eso lo estamos cerrando aquí. Después, por ejemplo, ya puedo entrar en los tipos de infraestructura. Entonces puedo poner tras autores 4 una clasificación, algún diagrama que traiga también de clasificación o un estudio que diga a nivel mundial, si es que consiguen, por ejemplo, de cuáles son los proyectos y qué tipo de proyectos de infraestructura vial se desarrollan más o cuáles menos, y eso también podría ir ahí. Eso es marco teórico. Obviamente, aquí no hice la parte antes, que ha sido la parte investigativa en la parte bibliográfica, ¿verdad? Porque en la parte investigativa bibliográfica, anterior a esto, en la parte bibliográfica anterior a esto, ya hemos podido sacar más o menos la idea de lo que nosotros pensamos que va como parte del marco teórico. ¿Ven? ¿Dudas hasta esta parte? ¿Dudas? ¿Cómo vamos aquí hasta el momento? Todo bien, profe. ¿Van Sí, profe. comprendiendo? Sí, ¿Sí? ¿Van entendiendo el proceso? sí, sí, sí. Yo sé que no es el proceso normal que ustedes utilizan tal vez para construir informes, ¿verdad? Pero pues los trabajos nos enfocan más a la construcción de informes y demás y no tanto a este tipo. Pero lo importante es ubicando también su estilo de reacción para poder construir un buen marco teórico. Entonces, ahora bien, nos devolvemos un momento ya a la presentación como para ir dando cierre aquí. Entonces, al final, ¿qué busca el marco teórico? Lo que busca el marco teórico es esto: entender que hay un proceso vivo de revisión de literatura durante todo el desarrollo del proyecto. Eso no solamente ocurre en este momento, sino durante todo el proyecto van a estar en esas. Por eso les decía que puede ser que encuentren unas cosas, luego otras, luego incorporen otras, luego quiten otras, porque eso es un proceso vivo de construcción que si se le solicita, obviamente, su redacción en algún punto, ya para ir haciendo un buen fundamento base, y se les pide por el hecho precisamente de que vayan redactándolo. Porque en otros modelos no les piden la redacción del marco teórico y cuando llegan al final es cuando tienen que incorporarlo dentro de las secciones del proyecto
Y bueno, es cuando se viene la Cuarta Guerra Mundial. Digo la tercera, como la cuarta. ¿Por qué? Porque como no han tenido recolectada la información, esa sistematización de irla escribiendo no la han hecho. Y después rellenando a ver cómo es el lugar, porque nunca entendí qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, el marco teórico tiene su importancia en el hecho de que también les da a ustedes fundamentos para responder. Ayer, por ejemplo, yo que estaba trabajando con una estudiante que ya, si Dios quiere, va a entregar mañana, que vamos a hacer la última revisión y ya va a entregar el trabajo mañana. Yo le decía, mira, es que el proceso tal que vos incluiste en la solución, me queda la duda por esto, y de una vez me respondió, es que mira, en la normativa así, así, yo incorporé esto, y es que yo también ocupo incorporar un tema así, por mortem, taca, taca, que si bien en la teoría me dice que eso es, digamos, operaciones, pero desde el punto de vista por el proceso de inversión que se hace, nosotros lo consideramos como parte del proyecto. Entonces no es como la operación como tal, sino como su puesta en marcha inicialmente para ir valorando resultados para considerar si el proyecto está o no generando los resultados que queríamos, pero eso todavía lo consideramos parte del estudio. Ok, listo, ya me dio un buen criterio. No simplemente me dijo, es que me pareció dejarlo ahí. No, hay un criterio para responder. Igual, es como ayer, digamos, temas que les voy dando tip, como también que lo tengan pendiente para cuando ustedes tengan que hacer ya la defensa del proyecto. Ok. ¿Qué vi ayer, por ejemplo, en una defensa? Una estudiante presenta una solución, no está mal, porque puede hacerse, nada más que siento que era una solución demasiado pesada para el tipo de organización que ella trabaja, porque lo que presentó fue una solución donde podía perfectamente integrar, sí, trató de integrar dentro de una empresa que trabaja proyectos de desarrollo de naves industriales, una propuesta que incluye en las primeras fases Scrum completo y en la segunda fase, Pembroke. El problema de Scrum es que no es que no se pueda personalizar, o sea, sí hay cosas que uno puede como medio acomodar, pero Scrum como marco casi que te dice, es que tenés que implementar bien los roles, estas actividades, porque o se implementa completo o no estás implementando Scrum. Listo. Entonces, el punto inicial de la estudiante era que la empresa era empírica, todo el mundo trabaja a su manera, nadie tiene conocimientos. Yo el cuestionamiento que le decía es, ok, no está mal desde el punto de vista conceptual, porque vos podrías decir, bueno, esta primera etapa, que es diseño, que es un proyecto, incluye muchos va y viene, porque yo prefiero más que vengan esos productos de valor y esas entregas iterativas y demás, donde tengo mucha relación con el cliente, porque cuando yo empiezo a construir ya propiamente, yo no debería fallar, ¿verdad? Por ejemplo, eso cuando uno hace un diseño de una casa y entonces va con el cliente, habla con el cliente, ve, cambia aquí, pone allá porque en el papel todo lo aguanta, ¿verdad? El problema es cuando empezar a construir y que me digan, no, cámbiame la pared, ahora hay que ponerla 3 metros más allá, y ahí sí estamos mal, pues ahí sí va a ser plata. Y se lo entiendo, está lógico, pero desde el punto de vista también práctico, que es parte de lo que uno debería buscar en contexto como casos de estudio, es, ok, esa organización realmente tiene capacidad para implementar no uno, dos modelos de gestión. Ahí está la importancia de entender el marco teórico. Ahí está la importancia de darse a un buen tiempo de tratar de entender lo que la teoría me dice. Para entender, por ejemplo, también, como decía Sally, un contexto, casos de éxito, ¿qué ocupo yo para implementar un solo marco como Scrum? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto ocupo de esfuerzo para poder agarrar yo y decir, ok, sí, voy con Scrum? Y además meterle después el Pembroke para la parte constructiva. Ahí es donde siente uno que el fundamento teórico no está tan fuerte. Entendimos que existen los marcos, pero no hemos entendido, ni más bien, no lo hemos comprendido. ¿Se acuerdan lo que vimos en objetivo, lo de las escalas de Bloom? Entonces a veces uno se queda con la noción de que ustedes conocieron los marcos, pero no los han comprendido, ya desde el punto de vista práctico. ¿Ven? Entonces, eso también ayuda al marco teórico, a que ojalá lo tomen en serio para poder hacer esa fundamentación. Ahora bien, los pasos del marco teórico inicia todo con una revisión bibliográfica. Así como dijo Mario, inicia con un proceso de estrategia de revisión de literatura.
¿Qué estrategia de revisión de literatura? Una técnica como esta, por ejemplo, que se llama un método Prisma. Cuando uno va a los buscadores, y esta técnica la veo aquí, no la veo más adelante porque es algo que ustedes pueden comenzar a utilizar desde ya, es que, por ejemplo, cuando esa técnica, digamos, uno la utiliza, lo primero que yo tengo que identificar es cuáles son mis buscadores de información o mis bases. En este momento ustedes, por ejemplo, ya saben que existe Google Académico, que yo ya se los mostré. Les mostré las bases de datos suscritas del TEC, ¿cierto? En las bases de datos suscritas hay una serie de bases de referenciales que uno puede buscar. Y por ejemplo, podríamos decir desde ahí que ya ustedes tienen más o menos una certeza de tres, cuatro herramientas buscadores de información. Y es con una piedra en el pecho en este momento de la investigación tecnológica, ¿verdad? Porque los que tenemos añitos, que hemos hecho tesis antes de esta era digital, ya teníamos que hacerla buscando en biblioteca física. Yo soy de la UCR. Yo les puedo decir que mi tesis, cuando yo más o menos hice la tesis para bachiller, digamos que el internet ya más o menos estaba en Costa Rica, pero la conexión de internet de mi casa era primero fue con modem, si se acordarán del modem ustedes. No sé si se acuerdan. Yo creo que espero que haya gente aquí como, si de la mía, se acordarán de lo que era modem. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, claro. Sí, que eso era como llamar telefónicamente y un guarde, alguien agarrar la línea de teléfono porque le desconectaban a uno la conexión a internet. Entonces, y ese es chillido de la PC cuando conectaba. Después vino la conexión por medio de como tipo RSI, que en algunos casos, algunas casas sí se lograron instalar. Entonces ya uno tenía la salida de internet por un lado por llamada, mientras que el segundo canal sí era para llamada de voz. Ya después vino la SL. Bueno, yo en esa época que hice la tesis para bachiller, la conexión de internet en su momento era RCI, digo, era modem. Entonces uno todavía iba a la biblioteca físicamente a, ¿cómo se llama? A buscar los libros. Por ejemplo, yo tuve teléfono celular y no es que ustedes lo tengan que saber, pero fue cuando tuve 23 años casi que me lo compré y era porque ya era como obligación para poder comunicarse para trabajos o cosas así. Yo realmente antes no me hacía falta para mí tener un teléfono celular. Entonces, eso estando ya en la universidad. Entonces era la búsqueda que uno hacía. Ir a libros, hacer resúmenes. Ahora ustedes tienen buscadores. Lo que tienen que aprender con los buscadores es optimizar el tiempo para cuáles son los métodos más fáciles de búsqueda, que esos más o menos los tips que les quiero dar con esta entrada. Jonathan, Profe, me surgió una duda si había un máximo de años para elegir literatura. sí, Por ejemplo, los 5 años. últimos. Ok. Ah, ok. Ok, la Eso era respuesta la. correcta es el 80-90% de tu literatura tiene que ser menos de 5 años, excepto, ¿a qué me refiero con excepto? Por ejemplo, si yo estuviera estudiando física, ¿qué tanto ha cambiado la teoría, por ejemplo, gravitacional de Newton? Era de Newton, sí, creo que fue, o Galileo Galilei, más bien, bueno, no me acuerdo. ¿Qué tanto ha variado la teoría gravitacional? Técnicamente nada, ¿verdad? La gravitacional no ha variado. Las leyes de Newton no han variado. Entonces eso se llama literatura clásica. Que igual vos puedes tener, por ejemplo, el Survey del año 2000 al del 2024, que en esa parte de Newton no ha cambiado nada. Sigue siendo la misma teoría. Entonces ahí es válido usar un libro de más de 5 o 10 años. Pero si estamos hablando de artículos, de temas de tendencia y demás, tenés que usar con menos de 5 años. Pero al otro punto, si ustedes están usando, por ejemplo, un marco de referencia que no ha variado, digamos, en 10 años, pero todavía se puede utilizar porque tiene su vigencia, entonces puedes usar ese marco porque no hay más reciente. Lo que no es válido, por ejemplo, que alguien venga a decir, profe, es que yo no conseguí el Penbook cuarta edición, digo, la sexta edición ni la séptima, entonces ya yo como solo tengo la tercera, voy a usar la del 2008. Ahí sí no es válido, porque el estándar sí ha sido superado. El único caso, en el caso, por ejemplo, del Penbook, se tienen que usar tanto sexta como séptima, porque la vigente, digamos, la más actual es la séptima, pero la séptima no estableció la inhabilitación de la sexta, ni tampoco del marco ágil, porque lo que hace la séptima es decir, bueno, a partir de estas características usted puede
definir dos caminos, o sea, por predictivo o agarra la guía ágil. Entonces no es que la séptima vino a decir, ya la sexta no sirve, ni tampoco el ágil. Puede ser que en una octava edición que saquen el Penbook, que es la que he escuchado que viene, es como ahora sí integrarlo todo en un solo, no sé, como una ensaladera que van a hacer y van a mezclarlo todo junto. No sé cómo, pero eso es lo que dice. Entonces, eso sería lo con referencia a las fuentes, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en realidad la idea es que sean menos de 5 años, pero sí muy importante que tengan en cuenta esas excepciones. Si es literatura clásica, puede ser de más de 5 años, clásica en el sentido como el ejemplo que les puse, lo de las teorías, leyes de física y demás. Y en el caso de marcos de referencia, tiene que ser la versión más reciente siempre y cuando la versión más reciente no haya inhabilitado las anteriores, ¿verdad? Entonces, esas son las consideraciones. Ok, entonces, en la búsqueda de información, lo primero es establecer y repositorios. Esos repositorios pueden ser hasta las bibliotecas digitales, ya que muchas bibliotecas de universidades están públicas, libres, por ejemplo. Yo creo que el zip de la UCR casi que uno se puede buscar en línea, libros ahí. O sea, hay ciertas cosas donde uno puede buscar información, pero ustedes con bases de datos suscritas y Google Académico ya tienen bastante, no crean, le van a sacar bastante información. Ahora, ¿cómo se busca? Ese es el punto importante. ¿Cómo se busca? Cuando uno va a Internet, uno no busca solo, por ejemplo, déjenme ver si puedo, quiero abrir una nueva acá. Ajá. Por ejemplo, yo no voy a Internet, yo pongo en el Google gestión de proyectos. A ver qué sale. Los buscadores normales, o sea, el buscador Internet Explorer y no sé, no, Edge, ahora se llama Edge y algún otro, no sé cuál otro ahora, o los que usan en Linux también o en la Mac, utilizan una cuestión que se llama software tipo araña, que lo que hace tipo araña es buscar relaciones conforme a estas palabras claves para jalar de la web, pero lo que jala en primera instancia es el contenido más cercano. Pero normalmente en los buscadores comerciales, ustedes no sé si se han fijado en esto que les sale, que dice patrocinado. ¿Por qué es? Porque pagan. Aquí hay sitios web que, por ejemplo, le pagan a Google, que es un proveedor de contenido, que aquí, digamos, en Costa Rica está Akamai, que Akamai lo que tiene es servidores para hacer tipo de, hay buffers de memoria, donde a ese buffer es más fácil que nosotros accedamos desde Costa Rica para no tener que ir a buscar, por ejemplo, a Estados Unidos, a servidores de Estados Unidos. Y entonces hay empresas que pagan como a Google, a Akamai, ese tipo de compañías, para que en ese buffer, en primera instancia, ellos estén en el primer lugar. Si alguno ha hecho ustedes e-commerce con alguna empresita o emprendimiento, que yo les puedo decir porque mi esposa tiene y yo también tengo, entonces, en Facebook a uno le aparece, por ejemplo, paga tanto para que te mandemos y aparezcan con no sé cuántas personas, porque te hace una búsqueda entre tus contactos y esos contactos sobre los contactos y a partir de lo que usted paga, el mismo Facebook comienza a ponérselos a esas personas como elementos que le está ahí disparando y rayando, porque eso es el tema de publicidad en línea. Entonces, el buscador normal, que no es académico, va a provocar esto. Y las primeras páginas que les va a salir a ustedes con respecto a eso son las páginas que más pagan contenido o elementos tipo wiki, que no son fuentes confiables. Por eso es que cuando uno busca buscadores realmente para trabajo en esto, es como más Google Académico o las bases de datos, porque son enfocados únicamente en documentación académica. ¿A dónde se conecta Google Académico? A repositorios de universidades, a repositorios de revistas y todo lo que tenga una, digamos que, codificación de datos que lo hace entender que es documentación tipo académica. Eso es lo que hace. En primera instancia, eso sí va a pasar. Y no sé si ustedes lo han notado, si ya lo han usado. Por ejemplo, si yo pongo gestión, proyectos, carreteras, algo así. No sé si ustedes han notado que normalmente le sale en primera instancia Colombia. Y ustedes dirán, ¿por qué sale tanto, por ejemplo, Colombia? Bueno, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, el perfil mío que yo tengo aquí dentro de Google Académico, como mi perfil académico, surgen cosas como proyectos o ponencias que he hecho en conjunto con unos proyectos de investigación con la gente de la UNAD, Colombia.
Entonces sucede que comienza a relacionarme algunos elementos de mi perfil con esto y aparte de que Colombia tiene un sistema de investigación muy interesante que va premiando con puntos mientras, digamos, más repositorios haya y Colombia es muy grande y muy cercano tecnológicamente en el sentido de búsqueda de información, entonces es más fácil jalar información de estos repositorios. Entonces, la mayoría de información que a ustedes les va a salir es Colombia, México, Latinoamérica. En última instancia comienzan a aparecer cosas ya, digamos, si ponen en inglés, tal vez los lance como a ciertos buscadores o repositorios de algunas universidades de Estados Unidos, pero eso es más o menos lo que va a pasar. Estos repositorios a los cuales se conecta Google son repositorios sobre todo de revistas. Cuando ustedes dicen edu.co, ese subdominio significa Educación Colombia, por ejemplo. Vean que esta es una revista de esta universidad, Educación Colombia, como en Costa Rica, que el AC.ac.cr es académico Costa Rica. .fi.cr es Finanzas Costa Rica. Si nunca le han notado eso, es para que sepan a qué se refiere esos subdominios como tal. Entonces, por ejemplo, este es del gobierno peruano, GOV es gobierno, en el caso de Perú. Este otro es un repositorio educativo, este también es educativo en Perú, porque PE es Perú. Realic.org es un repositorio de organización, que Realic es como un indexador, digamos, no es una revista, sino indexador de revista. Entonces, aquí comienzan ustedes a ver que solamente apunta a repositorios académicos, de investigación y demás. Ahí les da a ustedes una noción de que es una fuente confiable. Ahora bien, ¿cómo usar acá? Aprender a usar los filtros básicos, que es como por ejemplo el tema del tiempo que está aquí a la mano izquierda, y por otro lado la parte también de búsqueda avanzada, donde yo puedo buscar por palabras exactas o palabras que contengan alguna de todas, o frase exacta, o al menos una palabra, o puedo usar también si yo quiero buscar de un autor específico, por ejemplo de fechas también. O sea, la herramienta también me da, y existen, que yo no me acuerdo cómo era aquí, operadores específicos como por ejemplo poner, no sé, gestión, no me acuerdo si era con así, con asterisco, y entonces tiene que aparecer específicamente así, creo. No sé si también la otra era como por ejemplo poner esto, si eran comillas. O sea, hay operadores específicos en cada uno de los buscadores que también me obliga a ciertas búsquedas muy concretas. ¿Ven? Le puse entre paréntesis y vean que solo me arrojó un solo elemento. Que eso significa que es una búsqueda, creo que solamente que aparezcan las palabras así. Creo, porque no me acuerdo muy bien, pero la idea es que cada buscador tiene. Entonces, para no morir en el intento, lo primero que uno tiene que hacer, que era lo que estaba aquí en la lámina, es que una vez que ya tengo identificado cuáles son los repositorios y ya también sé cómo esos repositorios están estructurados para la búsqueda de información, comienzo a definir palabras claves. Esas palabras claves son las palabras claves de búsqueda. O sea, si mi proyecto es carretera, gestión de proyecto, construcción, entonces yo puedo buscar, y sería tal vez frases combinadas, proyectos, construcción, proyectos, carreteras, inversión pública, proyectos de inversión pública. O sea, puedo comenzar a hacer pequeñas frases cortas que son las que me va a orientar en la búsqueda, porque en estos buscadores no se hace esto que yo he visto en gente que lo hace y eso es terrible. Este, beneficios que generan los proyectos de carretera a los países. Y no es carrillera, es carretera. Así. Va a generar cosas, pero eso es una búsqueda, o sea, vean, por aquí es que busco la palabra generan, por aquí carretera, por allá beneficios. O sea, con total sinceridad, no tiene un enfoque. Pueden salir cosas porque él va a arrojar por el algoritmo que tiene todas las búsquedas de todos aquellos documentos que combinan todas estas palabras. Pero una búsqueda si tiene tantas palabras, es una frase que ando casi buscando que jamás va a aparecer la información así. De ahí es donde uno lo que hace es establecer palabras claves y en una primera instancia se va con el primer juego de palabras claves y en una segunda instancia con la combinación. A partir de eso, ustedes van a comenzar a establecer posibles fuentes. Y ahora viene la parte importante.
el descarte de las fuentes. Digamos que a mí me interesó este documento que parece ser, según lo que veo, Ciencias Olguín en 2021, me suena que puede ser de una revista. Un artículo de revista, ¿cómo se descarta? Rápidamente con técnicas de hacerlo en menos de 5 minutos. Léanse lo primero es el título. Si el título no le sirve, no le suena, ni lo abra. No hace sentido, ni lo abra. Porque ¿para qué va a hacer sentido si ese documento, ya por el título no me llamó la atención? Número uno. Si el título llamó la atención, en un caso de artículo, lo primero que tienen que leer es el resumen o el abstract, dependiendo de lo que venga. Porque el resumen lo que hace es una síntesis, valga la redundancia, porque también son sinónimos, de lo que el artículo contiene. ¿Y qué trae esa síntesis por lo general? ¿Qué problemas atacó? ¿Qué es la investigación o qué es la teoría básica que se está estableciendo? ¿Cuáles son los métodos que se usaron y cuáles son los principales resultados? Si a ustedes ese resumen de menos de 200 palabras o máximo en algunos lugares de hasta 300 palabras les hizo clic, agarren ese documento, lo descargan, guardan el enlace, por ejemplo, y si ya el mismo tiene dentro, digamos, de la búsqueda, porque aquí me lo tiró real y directo al documento, pero cuando a veces lo orienta a uno a revistas específicas, esas revistas traen también la citación, lo pueden jalar. Si ya comienzan a manejar un poquito las herramientas como Zotero, entonces al bajar el archivo, si está estructurado el archivo con metadatos, uno le puede decir a Zotero, jale el archivo y él también le carga los datos y ustedes van guardando la bibliografía. Con ese proceso ya comienzan a filtrar fuentes. Ahora bien, esa es la primera lectura. Eso es para que no se queden pegados en un documento como este, leyéndolo, si al finalmente no les va a servir. O sea, eso es para hacer un descarte en mínimo 2 minutos, máximo 2 minutos más bien. En 2 minutos ya supe si algo me sirvió o no. Ahora bien, una vez que el documento ya lo bajé, en primera instancia, no sé, le salieron 50 documentos. ¿Qué paso sigue? Bueno, ahora el paso que sigue es que una vez que tengo esos 50 documentos, la siguiente lectura dentro del artículo, digamos que fue este, es váyanse a la parte metodológica y a la parte de resultados. Resultados y metodología. Si estas dos secciones les hacen clic, ya pasó el segundo filtro y con eso ya podemos tomarlo en cuenta como parte de un documento que ustedes van a utilizar. Esas son las técnicas de descarte más rápidas para poder ir buscando documentos dentro de la internet sin morir en el intento. Porque la gente se queda leyendo y leyendo y ya, claro, pasaron 8 horas, leyeron como 3 o 4 artículos y ya y no pasaron de eso y al final ningún artículo. Entonces, ¿qué pérdida es esto de tiempo? Un día completo no dice nada. Claro, no tienen un método eficaz de búsqueda de información, no tienen un método eficaz para descarte de fuentes de información. Entonces, con ese modelo que se llama el modelo Prisma, que yo lo incentivo que lo utilicen, ya ustedes en un día pueden tener sus bases de 10, 12, 14 fuentes rápidamente. Hasta menos, tal vez en medio día ya lograron identificar una base inicial sin hacer mucha lectura. Ya entonces, sabiendo que pasaron esos filtros, sabemos que tiene alguna información valiosa. Y con la información valiosa, entonces ya sé que después me siento con calma y voy sacando extractos específicos de elementos que yo ocuparía. Ese es el método que se llama Prisma y es el primer paso real para la construcción de un marco teórico. ¿Por qué? Porque una vez que entonces yo ya tengo esas fuentes, lo que me toca ahora es organizar la información. ¿Cómo se organiza? Bueno, si yo tengo todas esas diferentes fuentes, lo puedo comenzar a establecer por tipo. Déjenme ver si yo en algún momento lo hice para uno de los proyectos de míos de Ensotero. Porque, digamos, con la pandemia yo me metí a sacar una maestría que es dirección estratégica en las telecomunicaciones. Entonces me tocó hacer otra tesis, ¿verdad? Me pasa igual que mismo que Mario. Yo mi última tesis la había hecho para esta maestría en el año 2011, 2012, creo que fue la mía. Por ahí anduvo el año. Ya yo tenía más de 10 años de no hacer una tesis. Y una tesis en un modelo virtual no tienen un profesor que los esté guiando, nada más le hace los documentos y aprenda. Entonces déjenme ver si yo para esa tesis si estará acá. No, yo creo que no la dejé aquí guardada. ¿Ve?
seguro fue porque yo tuve que desinstalarlo y volverlo a instalar. Pero para la tesis yo sí había puesto, digamos, tesis, había hecho unas subcarpetas donde yo me iba más o menos orientando por cada tema de lo que a mí me interesaba para el proyecto. Entonces, por ejemplo, en caso ustedes, no sé, tienen una carpeta que diga proyectos de construcción, otro para gestión, y entonces puedo ir sacando fuentes por cada uno, lo que después, cuando empiezo a redactar, me va a permitir mucho orientarme en las que yo ocupo realmente, ¿ven? Entonces, eso por un lado. Ven, este otro es un libro que está escribiendo con el coordinador de la carrera, que es un libro de electromagnetismo, que ya ahora está en proceso de publicación. Y había otro que estaba aquí para lo del tema de gestión de redes, pero también yo eso fue que se me desinstaló la máquina. Ya me acordé qué fue lo que pasó. Entonces, uno puede también separar ¿cómo se llama? Separar las fuentes y ordenarlas, que eso sería el segundo paso. Entonces, una vez que están ordenadas las fuentes, vengo con el proceso de análisis de las fuentes. ¿Qué es el análisis? Comenzar a hacer síntesis de las fuentes. ¿Qué realmente es lo que ocupo de la información? Y comenzar a sacar las referencias o citaciones que más me van a interesar para tenerlas ahí en función de la construcción del documento. Ese es el tercer paso. Entonces, primer paso, utilizar un método estructurado para la captura de fuentes. El segundo, organizar las fuentes. El tercero, hacer el análisis, síntesis de la fuente, que es parte de la planeación. Y por último, empiecen a redactar. Y adivinen qué feo. Redacten, revisen, editen y vuelvan a escribir, porque el proceso de redacción no es en la primera instancia. En el proceso de redacción se requiere paciencia, se requiere organizar las ideas, volver a revisar, porque normalmente la redacción la hacemos como hablamos, pero conforme vamos hablando, vamos olvidando qué cosas escribimos y no, porque nosotros nos vamos escuchando a nosotros mismos y creemos que estamos bien. Y eso es bastante complejo, vieran que es muy complejo entenderlo. Entonces, por eso el punto es escribir, revisar, editar y volver a escribir para que la redacción sea un proceso completo. Y eso es lo que lleva a la parte del marco teórico. ¿Dudas, consultas de todos los tips? De momento no, profe. Ya cuando empecemos. Sí, A mí me queda claro también, profe. ok, ¿alguna duda de parte de los otros compañeros? ¿Ninguna? Ok, voy a parar grabación.